Buenos días. Pues pasamos a la segunda ponencia, que la va a realizar Esther Abad Guerra, que ella es licenciada en Derecho. Desde 2003 ejerce su actividad en diferentes puestos jurídicos del entonces Instituto Madrileño de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid. En el año 2010 se incorpora como jefa del área de protección del menor de la Comunidad de Madrid. Dirige, supervisa y coordina equipos técnicos y jurídicos encargados de la instrucción y seguimiento de los casos de menores susceptibles de medidas de protección en la Comunidad de Madrid. Es docente en los diferentes programas de formación de empleados públicos, formación a centros de protección, ayuntamientos y servicios sociales en materia de sistema de protección y legislación de protección a la infancia y menores migrantes no acompañados. Es coordinadora del curso El Sistema de Protección a la Infancia en la Comunidad de Madrid y, en su calidad de jefa del área de protección, es vocal permanente de la Comisión de Tutela del Menor. Participando también en el estudio y debate de los casos y en las decisiones finales sobre las medidas de protección a adoptar o que ya están adoptadas. Nos va a hablar sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia. Gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Me vais a permitir que me mantenga la mascarilla, que tengo un familiar ingresado. Y bueno, si no me oís, yo creo que con el micrófono va a estar estupendo. Así que, lamentablemente, pues voy a mantenerla durante la ponencia. Bueno, después de la estupenda introducción que ha hecho Belén, llego yo con lo árido, que son las leyes. Pero bueno, es fundamental que entremos con las leyes, ¿de acuerdo? Por eso agradezco mucho estas invitaciones que nos hacen, no solo a mí como parte del sistema de protección, que de alguna manera vengo en representación del sistema de protección, sino también en calidad de jurídica y un poco poder compartir con vosotros las partes más áridas normalmente de todo lo que tiene que ver con la protección, que son las leyes. Entonces, quizás... siempre lo digo, el otro día estaba con los profesores en una formación también. Lo que más me gusta en estos espacios es poder precisamente exponeros las leyes, que las veáis como una herramienta útil en vuestro trabajo, porque lo son. Todo lo que no esté regulado no existe, no se puede defender en un tribunal y, por lo tanto, es fundamental que existan las leyes. Y además que salgáis, siempre mi pequeño reto en todas las presentaciones es que salgáis con las ganas de leeroslas. Las leyes hay que leérselas, ¿vale? Hay que leérselas porque de alguna manera nos reposicionan, nos ubican e incluso nos sorprenden de las cosas que encontramos que están reguladas y que no sabíamos que lo estaban y que tienen que estarlo, porque si no, como insisto siempre, no se pueden defender en un tribunal. Entonces, si de aquí salís con la pequeña intuición, gusto, inquietud de leeros la ley, yo ya me doy casi por satisfecha, porque sin duda vais a aprender muchísimo. Entonces, le he dicho que me dejara internet, porque sí que me gusta, cuando hago las presentaciones, enseñaros a buscar una ley, porque es que ahora está todo en Google. Y entonces no os tenéis que comprar manuales, no hay que comprarse los tochos que nos comprábamos en la carrera, que luego había que ir ahí grapándole las no modificaciones, porque cada vez que te cambiaban un artículo había que graparlo, pegarlo, fotocopiarlo. Ahora ya metéis en internet la ley que queráis. Pues hoy vamos a ver la ley, hemos dicho orgánica. Orgánica de protección, a ver si nos sale poniéndolo así como raro, porque a veces uno no sabe muy bien lo que está buscando. Ley orgánica, protección, violencia, vamos a poner, a ver qué sale. Ley orgánica, protección, violencia, infancia. A ver qué sale. Bueno, pues como veis sale lo que tiene que salir, que es lo que nos interesa siempre, la página oficial del Boletín Oficial del Estado. O, en su caso, el Boletín de la Comunidad de Madrid, si buscamos normas de la Comunidad de Madrid. Nos quedamos con esa página siempre, pinchamos y nos va a redireccionar a un texto legislativo que se puede descargar en PDF, que se puede descargar en libro electrónico, que se puede copiar y pegar y que debe de aparecer siempre que ponga texto consolidado, ¿vale? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque significa que están introducidas las posibles modificaciones posteriores que se vayan ir haciendo de esas leyes. Entonces, cuando no aparezca texto consolidado, esto va a aparecer aquí arriba para pincharlo. Pincharemos siempre donde ponga texto consolidado y de esa manera en cada artículo te van a ir indicando los cambios que se han producido por leyes anteriores. Por ejemplo, si en lugar de esta de la violencia infantil ponemos la otra ley orgánica fundamental para leerse, Ley Orgánica de Protección Jurídica,
Perdóname, porque con las teclas estás ya habituado a lo tuyo y parece que luego no sabes escribir. Del menor. A ver si sale, pues no solo esto. Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor. Buscaríamos texto consolidado y veríamos que en cada apartado nos van a indicar los cambios que se han ido produciendo. Modificada por ley de tal, modificada por ley de la reforma del no sé qué, modificada por... De manera que sabéis que siempre os estáis leyendo la versión definitiva, la buena, la que no está atrasada, porque luego los cambios suponen a veces incluso cuestiones muy importantes a la hora de ir a defender una cuestión u otra, por ejemplo, en cosas tan importantes como las que habéis preguntado de una suspensión de visitas. ¿Vale? Entonces, curiosear con las leyes, buscadlas, pinchar los enlaces que luego os permiten entrar en las anteriores y leeroslas, porque de verdad que os vais a encontrar con un mundo fascinante. Yo no es porque sea jurídica, que lo soy y que me gustan, pero las leyes al final en esta materia son leyes mucho más cercanas que si uno se pone a leer una ley de Hacienda, que obviamente ni yo me permito el lujo porque son muy áridas, son muy difíciles de entender. En cambio, en las leyes que tienen que ver con el sistema de la infancia, son leyes en las que el propio vocabulario tiene mucho que ver con vuestra materia, con vuestra forma de trabajar, con vuestra forma de hablar, porque en los grupos de trabajo de estas leyes normalmente han contado con todos los colectivos implicados. Y en buena parte ha habido profesionales del derecho, pero profesionales también psicólogos, profesionales pedagogos, profesionales del ámbito de la educación, profesionales de trabajo social. Y eso lo vais a ver representado, es decir, que vais a ver que las entendéis. Que muchas veces me dice la gente, es que las leyes no se entienden. Estas se entienden. Estas se entienden y además os van a aportar herramientas para el trabajo, porque vais a poder fundamentar algunas de vuestras cuestiones, porque existe un precepto legal que os va a dar amparo para hacer esa denuncia, para hacer ese informe, para remitírselo al fiscal, para remitírselo a la policía. Entonces, es muy importante, de verdad, animaros a leer las leyes. Yo espero que después de esto me diga, Susana, todo el mundo se ha leído la ley, sobre todo esta, que es la que hoy vamos a ver. Vale, voy a tener que hacer en 45 minutos un extracto de una ley amplia, muy interesante porque llega tarde, como siempre, pero esto es habitual. Las leyes suelen llegar tarde siempre, porque los cambios sociales se han producido ya y las necesidades han surgido ya. Y la ley luego lo que hace es poner por escrito y regular algo que ya está en la calle, está incluso en los juzgados, porque ya se está empezando a generar costumbre, jurisprudencia, un poco línea de trabajo, pero tiene que haber una ley. Tiene que haber una ley que lo regule, que lo establezca, para que luego nosotros, desde el punto de vista jurídico, lo podamos usar. Entonces, la ley llega tarde en ese sentido, pero era una ley necesaria. Y además es una ley que, al igual que pasó con la reforma legislativa, que no sé si conocéis, pero también es muy importante que acudáis a ella, del 2015, la reforma que se hizo del sistema de protección a la infancia, es una ley muy consensuada, que esto en España es casi una excepción, y de alguna manera pone de manifiesto que sí que es verdad que hay un interés común en la materia de la infancia y que sí que es verdad que estamos en un punto en el que hay unos conceptos y unas cuestiones compartidas. Y eso a nivel político es muy difícil, o sea que pensad que esto al menos en infancia estamos consiguiendo que en la agenda política entren cuestiones en las que hay medianamente unanimidad y consenso. Y eso es fundamental. Y en eso, pues un poco enganchando con lo que ha dicho antes Belén, estamos en un buen momento. Entonces va a haber cambios y esta ley va a propiciarlos. Ahora, queda tiempo, porque igual que la ley ha llegado tarde, los cambios tardan después también. Entonces, esos cambios que la ley va a propiciar, porque ya los ha regulado, ahora vamos a tenerlos que activar. Y la activación al final os corresponde a vosotros, porque en eso también lo ha explicado muy bien. Al final los que detectan, los que conocen, los que van a trabajar sobre la materia y en el campo de batalla casi con estos temas, vais a ser vosotros, van a ser los profesores, van a ser los trabajadores sociales en los centros de servicios sociales. Es decir, al final, el juez al final revisa, pero el trabajo viene de base. Entonces, cuanta más pedagogía se haga también del tema, y en eso también ella ha insistido, yo insistiré muchísimo, cuanta más formación, cuanta más difusión, cuanta más normalización de la denuncia, que quizás también es un tema todavía escabroso, ¿no? ¿La denuncia para qué? Pues es que sin denuncia a veces no hay nada. Y aunque el procedimiento fracase, nunca hay que vivirlo como que se ha fracasado, porque se ha visibilizado.
y se ha hecho también partícipe socialmente de que eso tiene que ser así, es un mecanismo más. Es un mecanismo más porque hay que partir y hay que pensar que esto es un recorrido, ¿vale? Lo que ahora es nuestra ley de violencia es algo que nos pedía Europa y que nos pedía más bien, sobre todo de la Convención de los Derechos del Niño y el comité que lo supervisa, nos lo llevaba pidiendo ya más de 10 años. A usted le falta poner por escrito una ley de violencia de la infancia, igual que regula, por ejemplo, la violencia de género, tiene que regular la violencia contra los niños. Entonces, finalmente hemos hecho los deberes, pero porque hemos hecho todo un recorrido, no solo España, ha hecho todo un recorrido el mundo con la infancia. Tenéis que pensar que hasta antes de ayer, porque estamos hablando de la Convención de los Derechos del Niño del año 89, antes de ayer, que por cierto os la habréis leído todos, espero. Y ese sí que es un texto precioso de leer, la Convención de los Derechos del Niño del año 89. Bueno, pues hasta antes de ayer, los niños, la infancia, era mejor una anécdota que se te pasara pronto porque nadie se ocupaba de ellos. ¿Vale? Estaban ahí, tenías que existir porque si no, no crecías, obviamente, pero eras, bueno, como mucho eras algo que pertenecía a tus padres, ¿no? Entonces, ayer, el otro día, viendo un tema con UNICEF, nos encontrábamos con cosas tan curiosas como que la primera vez que hubo un procedimiento de unos derechos de un niño tuvo que ver porque se hizo una equivalencia a los derechos de las mascotas, que sí que estaban regulados en ese momento, en ese estado de Estados Unidos donde saltó el caso, y agachando ahí un poco el perro en la casa, tal, el niño en la casa, se reguló un tema que había con ese menor. O sea, fijaros hasta qué punto los niños eran, desde el punto de vista jurídico, una anécdota. O sea, no existían. Si no eres sujeto de derechos, no puedes reclamar derechos. Entonces, lo principal y lo fundamental que se ha cambiado en la infancia ha sido identificarles como objeto de derechos. Aunque suene así como, ¿no? La teoría aquí es fundamental. Tienes que tener tu reconocimiento como ser de derechos. Y aunque todos pensásemos, bueno, los derechos humanos están reconocidos. Sí, vale, el niño es un ser humano, pero es un ser humano con unas necesidades muy especiales, porque es muy vulnerable en muchas etapas y tiene que estar cubiertas esas necesidades, en principio por sus padres, pero ¿qué pasa si los que están llamados a cuidarle no lo cuidan bien? Porque no saben o porque lo hacen mal, a conciencia. Pues esa era la clave, que ahí nadie entraba. Porque los niños casi podíamos decir que eran propiedad de los padres, y sin casi, eran propiedad de los padres. Uno cerraba la puerta de su casa y nadie se le ocurría cuestionar lo que pasaba dentro. A nadie. El niño, tu padre, decide, y ahí entraba la corrección, el castigo, lo que cada padre considerase adecuado con un menor. Y eso ha sido todo un proceso histórico, que ya os digo que es de antes de ayer, del 89, que quizás también ha sido un proceso similar al que se ha seguido con la violencia de género. Los niños no son de los padres, son de todos. Realmente son de la sociedad. Y sería un poquito esa idea del proverbio africano de que para cuidar a un niño hace falta a la tribu entera, ¿no? Es decir, a los niños les tenemos que estar echando un ojo todos, no solo sus padres, porque a veces sus problemas son sus padres. Y eso es un salto cualitativo, el determinar que un niño puede estar mal cuidado por sus padres y que en ese caso alguien entra a sustituir a los padres, que es el sistema de protección, que va a entrar a apartarles provisional o definitivamente de la vida de sus hijos. Y eso es una revolución. Es una revolución que ha tardado en calar socialmente y en que se entienda que efectivamente se puede cuestionar cómo un padre cuida a su hijo. De hecho, todavía en algunos ámbitos, en algunos sectores, eso es muy difícil de que cale. Es decir, a mí no me va a decir usted si corrijo o no corrijo, si lo hago bien o no lo hago mal. Y eso, por ejemplo, nosotros desde el sistema de protección, ahora me pongo como en los casos concretos, lo detectamos mucho en temas culturales de otros países. Por ejemplo, pues poner un ejemplo, es muy evidente que hay un hecho cultural que hemos empezado a detectar en países hispanoamericanos de corrección con el cable de la tele. Que diréis, ¿pero cómo puede ser?
es evidente que es así, o sea, cuelgan el cable de la tele, cogen el cable de la tele, con el cable de la tele corrigen a los menores en esa idea antigua del cinturón, supongo, que teníamos aquí en España, ¿no? Y eso, cuando una vez lo ves suelto, es una anécdota, cuando empiezas a ver que en varios casos te lo encuentras y empiezas a ver un poco las nacionalidades, te das cuenta que hay mucho de cultura, que hay mucho de aprendizaje, que hay mucho de lo que se sigue considerando correcto o incorrecto. Y tú hablas con esos padres y te exponen claramente, es que conmigo lo hicieron y yo estoy bien. No, pues es que en España esto no se puede. Y te ponen los ojos como platos, como diciendo, es que esto es un maltrato. Y casi que, en la mayoría de los casos les agobia, como no puede ser de otro modo. Pero al final no deja de ser que no anda el salto todavía a entender que no hay un derecho absoluto de corrección con un niño y, por supuesto, que no puede implicar algo físico. Entonces, todo eso ha sido un proceso largo que las leyes van tarde, pero que tienen que acompañar. Y tienen que acompañar para regular los derechos de la infancia, que en el caso de España claramente es hasta los 18 años, ¿vale? Hasta que el niño cumple 18 años. Niño, niña, adolescente, que me vais a permitir que yo use muchas veces el término menor, porque para mí es un neutro legal que me da más juego, ¿no? Que estar todo el rato niño, niña, adolescente, que sé que es lo más correcto a nivel lenguaje. Pero en España tenemos ya el consenso claro que es hasta los 18 años, que no es un consenso universal, ha costado. Muchos países, la mayoría de la edad la tenían antes. La recomendación de la ONU, de los derechos del niño, es que nunca sea antes de los 18. Que puede ser después, porque algún país lo tiene a los 21, pero que en la mayoría de lo posible no sea antes de los 18. Porque parece que sí que hay un consenso, en eso sabéis más vosotros, de que, bueno, sin que todavía una persona sea madura del todo, porque a lo mejor no les ni a los 40, pero bueno, se ha decidido que a los 18 podría ser un poquito ese punto de inflexión en el que al menos socialmente también uno tiene el concepto ya o la idea de que entra en una etapa de adulto, ¿no? Por lo menos en derechos. En algunos ya antes, en algunos derechos los tenemos mucho antes. Entonces, sí que me gusta, antes de entrar ya de lleno en la ley de violencia, destacar esto. Hemos pasado de lo privado a lo público. Y eso explica las leyes, porque la ley de violencia lo que hace es una llamada a toda la sociedad a que cuide a los niños. Es decir, los padres lo tienen que hacer porque casi es implícito, porque son padres, pero ahora lo tenemos que hacer todos. Y como lo tenemos que hacer todos, voy a regular un montón de obligaciones, que no son otra cosa que obligaciones, y deberes para todo el conjunto de la población, que va a estar llamado a proteger a la infancia. Entonces, lo primero así que os voy a destacar, aunque luego lo veamos más organizado, es el deber de comunicación. La ley va a regular de forma específica, en el artículo 13 y en el artículo 16, un deber de comunicación de cualquier hecho que llame la atención de que un menor no esté siendo bien cuidado. Un deber de comunicación general a toda la población, pero luego cualificado a aquellas personas que por su trabajo, por su empleo, por su formación o por su situación en ese momento con menores, esté especialmente llamado a proteger a esos niños. Es decir, tenéis deber cualificado los profesores, los psicólogos que atendéis en centros de menores. Centros de menores no me refiero a de protección, sino centros donde haya menores. Los que intervengáis en programas de familia, los que estéis atendiendo, por ejemplo, los equipos psicosociales de juzgados. En todos esos casos, uno está cualificado, es decir, si ya está llamado porque es un ciudadano, en esos casos está doblemente llamado a poner en conocimiento cualquier hecho que comunique, entienda, que detecte, que sospeche. Es decir, no necesariamente tienes que estar viendo la herida, pero puedes sospechar que se puede producir. Y ahí hay una responsabilidad que te pide la ley que asumas. Estás obligado a comunicar por los medios que tengas a tu alcance en ese momento, claro, y según la situación. Y incluso más aún, si fuera una situación de urgencia vital, a actuar. Y actuar significa proteger inmediatamente, incluso sacar a ese niño de esa habitación, de ese tal, llamar a la policía, y luego ya se actuará en segundo plano, pues organizando un expediente, lo que corresponda en relación a ese menor. Pero estás llamado a actuar en lo que se llama atención inmediata, es decir, intentar evitar que se produzca el mal mayor o el grave daño o el posible riesgo de vida que puedas estar detectando o sospechando como profesional cualificado, por eso es un deber cualificado, porque tú tienes una formación cualificada que puedes sospechar que eso se va a producir. ¿Ves?
Esto es realmente maravilloso desde el punto de vista de la protección de la infancia y complicado desde el punto de vista de que luego la gente me llamáis a veces y preguntáis, oye, pero que ¿hasta dónde llega eso? Pero ¿y la denuncia qué significa? Pero ¿y tendré que dar mis datos? ¿Pero esto puede ser anónimo? ¿Pero esto...? Pues en la mayoría de los casos de anónimo nada, porque tú estás allí, estás viéndolo y tienes que dar tus datos. Por supuesto que tienes que dar tus datos. Por supuesto que sí. Porque tú lo estás haciendo desde tu deber cualificado como profesional. ¿Y tendrá consecuencias? Pues puede que sí. Porque luego si eso sale adelante o no, o si los padres deciden denunciarte a ti, pues sí, efectivamente. Puede tener consecuencias. Es que no os voy a decir que no, porque os mentiría. Claro que puede tener consecuencias, como en todos nuestros trabajos tienen consecuencias nuestras actuaciones. Y en esta materia, desde el punto de vista de lo serio que es y las consecuencias, si no malas, que puede tener para ese niño, creo que las consecuencias personales o laborales pues tienen que quedar en un segundo plano. Ahora, luego ya cada uno pues decide y actúa en consecuencia, claro, también, como profesional, cada uno que es, ¿de acuerdo? Pero este deber de comunicación y el deber de comunicación primado, en el caso de que tengas un especial puesto, una especial formación, lo debemos tener todos presente. Todo como ciudadanos y en nuestro caso como profesionales específicos que tenemos que asumir esa responsabilidad extra en nuestro trabajo. Entonces, alguien ha preguntado también antes, ¿qué se debe hacer? Pues mira, tú ya sabes lo que tienes que hacer tú en tu trabajo y en tu profesión. Y no hace falta que se lo pidas a los demás, lo tienes que hacer tú. Y luego, bueno, también es verdad que muchas veces me dicen, ya, pero yo lo hice, yo denuncié y eso luego no fue a ningún sitio. Pues también va a pasar, también va a pasar. No vamos a engañar porque esto también pasa. Y también cuando me lo preguntan me dicen, claro, luego te quedas muy frustrado. Pues efectivamente, nosotros y nosotros, incluso cuando hemos adoptado medidas y luego en el juzgado pues nos las anula. O sea, todos tenemos ese tipo de situaciones y pequeños fracasos, digamos, pero bueno, hemos adoptado, nuestra actuación inmediata se ha producido, que es hasta donde nosotros podemos llegar y debemos llegar como profesionales. ¿De acuerdo? Importante es lo que pongo al final en ese artículo, que es a estos efectos las administraciones públicas competentes establecerán mecanismos adecuados para la comunicación de sospechas de casos de personas menores de edad víctimas de violencia. Aquí estos son los famosos protocolos de malos tratos, las hojas de notificación y todo este conjunto de procedimientos que sin duda hay que revisar y mejorar, actualizar y, por supuesto, y sobre todo unificar. A ver si lo conseguimos, por fin, para que no existan miles de hojas, miles de protocolos, miles de que uno no sabe muy bien. Me decían los profesores el otro día, es que no sabemos cuál es, si es el antiguo, el nuevo, el de la edad 1, el de la edad 5, el de la... O sea, es verdad. En esto hay que hacer un esfuerzo importante para que todo el mundo tenga claro cómo debe de, a quién comunicar, cómo, cuándo, de qué manera. Y de todas maneras, en caso de dudas, siempre, si la situación es alarmante, policía. Y si es una situación que pueda esperar, en el sentido que puedes ir informando de ella, se comunica uno con servicios sociales o incluso con la Fiscalía de Menores. ¿De acuerdo? O sea, que eso en todo caso. A más. Es decir, si todavía teníamos alguna duda de que la ley ha decidido que los niños son de todos y que si hay que protegerles nos vamos a saltar a cualquiera, incluido a sus padres, hay un artículo estupendo que yo cuando hablo con profesionales siempre me gusta traer a colación, que es la posibilidad de pedir datos de todos los que tengan que ver con ese niño, sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus cuidadores, sin el consentimiento de esas personas. Y cuando digo pedir datos, me refiero a datos tan delicados como, por ejemplo, sus informes sanitarios psiquiátricos, sobre todo si son los padres que lo están cuidando, y podemos tener la sospecha de que ese diagnóstico o que esa problemática de salud mental pudiera cuestionar o poner en duda o incluso afectar al buen cuidado de esos niños. Las administraciones públicas competentes, es decir, no cualquiera, y como competente, primeramente, pues nosotros, entidad de protección, estamos capacitadas de dirigirnos a ese psiquiatra de la madre, en este caso, por ejemplo, y pedirle todo su informe, toda su información médica al caso. No necesito que se me cuente si de pequeña tuvo un abuso, si cuando tenía 14 años un intento de suicidio. Yo necesito saber ahora, a día de hoy, diagnóstico, adherencia a tratamiento y si su situación clínica afecta al cuidado de un niño. Es decir, los datos también tienen que ser proporcionales
para la finalidad para la que los quiero, que es saber si puedo cuidar a un niño, y para el uso solo para eso. Es decir, luego esos datos no los puedo compartir, ni distribuir, ni, hombre, pues mira, me he enterado de esto y pues se lo voy a contar a los de la renta porque a lo mejor se la tienen que suspender. No, o sea, esto es también, vamos a ver, somos todos profesionales y todos tenemos que hacer un uso adecuado de la información. Entonces, la finalidad de la información, como pone ahí, única y exclusivamente para la adopción de las medidas de protección. Pero, fijaros hasta qué punto nos capacitan para que no tengamos que pedirle autorización a los padres, que muchas veces es una gran dificultad. No, yo no quiero dar mis datos, yo no quiero dar mis antecedentes. No se preocupe, si no necesito que usted me lo permita, porque el profesional va a recibir una petición avalada en esto y me los tiene que dar a mí. Y yo con eso voy a poder valorar si efectivamente usted está capacitado para cuidar a su hijo. Entonces, es un artículo fundamental ahora mismo para el trabajo desde el sistema de protección y en según qué ámbitos, incluso para vosotros, si en ese momento sois administración competente. ¿De acuerdo? O sea, que en algún momento podéis ser los que estéis pidiendo porque estéis capacitados para ello. Por ejemplo, si alguien está o se mueve en el ámbito de las comisiones de apoyo familiar, el coordinador del PAF, el coordinador del Plan de Actuación Familiar, tiene capacitación porque con la Ley de Consejos Locales es el responsable de orientar una posible medida de protección y, por lo tanto, está habilitado para pedir a terceros. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un artículo muy interesante que nos permite mucha capacidad de actuación, pero, insisto, medida. La Administración, por supuesto, tiene que cumplir unos procedimientos y tiene que realizar una actividad reglada y tiene que dar una seguridad jurídica también a los padres de los niños, por mucho que sospechemos que maltratan. Bueno, hay una seguridad jurídica que obviamente no nos podemos saltar, porque no nos podemos permitir el lujo de que luego perdamos un procedimiento por un defecto de forma. Porque usted no notificó, porque usted no les dio pie de recurso, porque no les permitió defenderse, y eso se cae por un formalismo, y eso es tremendo. Porque sabes que tienes la razón y la has perdido por forma. Entonces, nunca nos podemos permitir esos lujos. Entonces, no podemos actuar en exceso, ni podemos utilizar la información para lo que no es, porque por ahí podríamos perder algo. Entonces, ojo también, ¿vale? O sea, no vamos alegremente pidiendo cualquier cosa y, por supuesto, todo debe quedar y ser muy cuidado desde el punto de vista de protección de datos. La ley, en este caso, también destaca muchísimo, y esto también lo ha comentado la compañera antes, que sean los propios niños y los propios adolescentes los que puedan ser quienes comuniquen sus situaciones. Y la ley llama mucho la atención de que se dote de medios necesarios para ello. Bueno, aquí, en fin, yo siempre me permito reírme con estas cuestiones porque las leyes en España suelen ser muy ambiciosas, en muchos casos son estupendísimas, pero luego no nos dotan para ponerlas en marcha. Entonces, es estupendo un montón de derechos y de obligaciones que hay, claro, y en el caso vuestro, a lo mejor algo menos, pero por ejemplo para profesores, con la nueva figura esta del coordinador de bienestar y todas las funciones que les han puesto los centros, los institutos, los colegios, entre otras esto, que los niños estén informadísimos de sus derechos, dónde pueden ir, qué pueden hacer, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus posibilidades. Todo eso implica que alguien tiene que hacerlo, que les tiene que dar materiales, que les tienen que dotar de espacios, de, yo qué sé, incluso cartelería. Todo eso, ¿quién lo va a pagar? Que al final me preguntan, ¿y quién me lo va a pagar? Y yo no. Claro, entonces, es verdad que se echa de menos a veces en estas leyes que aparte hagan una dotación presupuestaria, o sea, que ya nos reserven créditos, ¿no?, para estas actividades. Es verdad que esta ley sí que hace una llamada presupuestaria para tema judicial, que es fundamental, porque los juzgados, como bien habéis apuntado, y luego tendréis ocasión probablemente de hablar, son espacios donde hace falta muchísima inversión en formación, sobre todo, ¿no?, bueno, porque, a ver, los juristas tampoco nacen sabiendo y no aparecen en un puesto y de repente están imbuidos de esas leyes y se las saben automáticamente, ni conocen a veces pues muchas cosas, cuestiones que van más allá de la ley y que tienes que conocer cuando eres ya especialista o juez de una materia o un fiscal de una materia en concreto. Entonces, esta ley llama mucho la atención sobre la formación en todos los colectivos, pero sí que es verdad que hace una especial mención en el ámbito judicial que ayudaría muchísimo a las cuestiones que antes habéis planteado.
de esas posibles visitas o no visitas, o esas suspensiones cautelares de visitas que se podrían hacer, o al menos organizarlas supervisadas en todo caso, y así permitirse de alguna manera conjugar ambos derechos. El derecho a la presunción de inocencia, que existe, no nos lo podemos cargar por mucho que queramos, porque si no el sistema se hundiría, y la posible daño mayor que se puede producir si no pones medios de prevención para evitar que se siga produciendo. Entonces ahí puedes conjugar ambos derechos perfectamente, por ejemplo, con unas visitas supervisadas. Porque se está pudiendo permitir un derecho de visitas que los padres lo tienen por Código Civil, pero a la vez estás protegiendo al niño porque hay unas personas que van a supervisar ese espacio, van a poder dar pautas, van a poder evitar que se digan según qué cosas, y eso se podría perfectamente organizar como medida de prevención sin que con eso impidas o te cargues, que también esto es muy delicado, porque yo tengo posibilidad de ver muchos procedimientos, tampoco puedes cargarte un vínculo cuando luego se demuestre que a lo mejor realmente no se ha producido el abuso. Yo sé que esto es polémico, es delicado, pero hay casos en los que puede ser así. Y según está la justicia, que a veces tarda 2 o 3 años en resolver, 3 años después un niño no conoce ya a su madre o a su padre. Si no has tenido un espacio donde se haya mantenido, aunque solo sea el contacto visual y la interacción con un supervisor. Entonces, es muy delicado, ¿eh? Entonces, siempre hay que ver cómo somos capaces de conjugar todo para que el interés superior del menor esté protegido y que el interés superior del menor también es tener relación con sus progenitores, el que sea madre, padre, me da igual, y que les ayudemos a que sea sana y que la cuidemos esa relación. Entonces, bueno, pues hay medios, las medidas cautelares permiten eso y se pueden hacer en entornos supervisados. Ahora tendría que haber más puntos de encuentro, que a lo mejor no hay suficientes. Tendríamos sobre todo que ser más rápidos tomando la decisión. Y no puede ser que un procedimiento se dilate 3 años. Y eso, la ley sí que apuesta por ello, porque pone que los procedimientos de menores son prioritarios y que deberían resolverse en máximo, creo que esta vez 1 año, que ya es tiempo, ¿eh? Pero es decir, que de alguna manera se hace el esfuerzo y ahora lo que tienen que hacer es poner medios, porque obviamente si los procedimientos se tienen que resolver antes, tendrá que haber más gente que pueda estar ahí para resolverlos, porque hay cosas que son matemáticas. Si las mismas personas tienen que hacer lo mismo pero en menos plazo, pues es complicado. Entonces, eso es lo que yo echo de menos muchas veces, ¿no? Esas dotaciones o esa parte de presupuestaria que necesariamente tiene que acompañar a una ley si queremos que de verdad tenga un resultado. Entonces, pero un poco resolviendo esa duda que se ha planteado judicial, esta ley intenta resolverlo por plazos y sí que es verdad que hay alternativas y hay mecanismos para que se pudieran adoptar medidas y evitar esos contactos no supervisados, que por lo menos proteges al menor en ese encuentro con ese progenitor o progenitora que pueda ser el que produce el daño. La certificación negativa del registro sexual. ¿Ah, sí? Madre mía, pues sí que me enrolla. Vale, pues vamos a ir avanzando. La certificación negativa del registro sexual es algo que ya se os pide a todos los profesionales para tratar con menores, que también tiene que ver. Son objetivos de la ley claramente introducir los compromisos internacionales, apostar por un modelo social que sitúa a los niños como sujetos de derechos que pueden ellos mismos argumentar frente a terceros. Y es fundamental entonces aquí el tema de cuándo un niño puede pedir cosas y puede pedirlas incluso frente a sus padres. Pues ya no tenemos los 12 años o los 14 años o tal, ahora es la madurez suficiente. Y eso vuelve a dejar en los profesionales el peso de decidir eso. Cuando un niño tiene madurez suficiente para que se le tenga en cuenta autónomamente sin necesidad de su representante legal. Pues ahí es una valoración técnica. Parece que todos estamos más o menos de acuerdo en que los 12 sí que es verdad que es un poco el momento en el que se puede entender que hay un relato lo suficientemente construido para entender esa madurez, pero es verdad también que muchas veces un niño más pequeño es muy capaz de decir cosas y que a lo mejor, por supuesto, escucharles siempre. Ahora, ya el peso que se le dé a ese relato va a depender mucho de lo que vosotros nos informéis, ¿de acuerdo? Hay una prioridad de actuación preventiva siempre y promoción del buen trato frente a la violencia, porque leeros este artículo 1, nos va a decir qué es violencia. Es decir, pues si alguien tiene alguna duda de qué es una violencia frente a un niño, este artículo lo va a definir y además lo va a poner en contraposición a qué es buen trato. Buen trato será el siguiente artículo. O sea, si lo otro es violencia, buen trato es todo aquello que no es violencia, obviamente. ¿Qué son estas situaciones? Violencia es maltrato.
violencia es abuso, que es lo que hoy tenéis un poco de objetivo, pero son los castigos físicos, son las humillaciones, es la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el ciberacoso, violencia de género, mutilación genital, y hace todo un listado de situaciones para cerrar un poco por cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar. Es decir, seguramente se han dejado cosas que van a ir apareciendo, que se crearán nuevas, porque desgraciadamente somos seres humanos, tenemos una capacidad increíble para generar nuevas situaciones de violencia, pero ha hecho un intento de listado de situaciones de violencia contra la infancia frente a las cuales hay que actuar. Frente a eso, el buen trato, respeto mutuo, dignidad, convivencia, solución pacífica de conflicto, derecho a la igualdad, a la protección entre las leyes, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes. De ahí se extrae toda una situación de riesgo que pudiera tener un menor en su entorno familiar y que trae como consecuencia la posibilidad de que los servicios sociales empiecen una actuación con la familia, con la perspectiva o la intención de que eso se pueda mejorar, es decir, se pueda permitir que ese entorno se siga manteniendo, es decir, que el menor siga conviviendo con sus padres, porque hay un trabajo a realizar que a priori vemos factible y no tengamos que dar el salto a una medida de protección. La ley, lo que ha hecho también la ley de violencia es matizar aún más el riesgo, que ya estaba regulado por la reforma del 2015, y establecer todas aquellas situaciones en las que hay un riesgo. Y que la frontera de si ya es desamparo y por lo tanto habrá que adoptar una medida, va a estar en función del grado de colaboración de la familia y la capacidad de transformación de ese núcleo familiar hacia mejor. ¿Por qué? Y aquí sí que me voy a permitir yo un poco desde la experiencia, ¿no? Cuando ponemos una balanza a estas situaciones de riesgo que desde luego existen y la separación del niño de su entorno, voy a dejar fuera el abuso, ¿vale? Porque el abuso sin duda no hay mucho que discutir ni mucho que valorar. Pero en otra serie de situaciones de riesgo hay que tener muy en cuenta que para ese niño vamos a hacer un cambio radical en su vida, que esperamos que sea para menor, pero que va a suponer que sale de su entorno nuclear, de su casa, de su cuarto, de su cama, de su colegio probablemente, porque desgraciadamente no tenemos un centro de protección en la puerta de su cole y por lo tanto a lo mejor le ha tocado a 40 kilómetros, de sus referentes, de su médico, de su ocio y tiempo libre, de su equipo de fútbol, todo. Lo rompemos todo. Por supuesto pensando que mejora, pero lo destruimos. Y luego hay que recomponerle y reconstruirle. Entonces, vosotros, en fin, sois mucho más expertos en esto, pero esa decisión de si damos ese salto, o sea, tiene que estar muy, muy, muy alta la balanza en los riesgos y en el desamparo, sobre todo en adolescentes. ¿Vale? Sobre todo en adolescentes que son capaces ellos de buscarse alternativas, de salir de una casa, o sea, no es un niño de 4 años que podemos o que intuimos que por su vulnerabilidad hay que sacarle porque obviamente puede estar ante un riesgo que no puede él actuar o defenderse. Pero con un adolescente, por eso muchas veces cuesta tanto, ¿no? Porque compartimos los casos, cuesta tanto dar esos saltos porque nos cuesta mucho que esto suba respecto a todo lo que le vamos a quitar. Y entonces a veces apuesta más por seguir intentando en zona, seguir apostando, seguir apoyando, arropando. Pero ¿cuándo vamos a dar ese salto, esa quiebra, ese cambio de vida que por otro lado puede cambiarle la vida para bien? Es muy difícil, ¿eh? Tomar eso. Y nada, comentaros. El tiempo. Pues voy a simplemente, la cooperación entre administraciones es una llamada que hace la ley. Como os voy a dar el texto legal para que lo podáis leer, lo vais a poder ir siguiendo, porque la ley. Y luego, deberes y obligaciones que os marca la formación. Simplemente voy a insistir en este. Hay que exigir que nos formen. Exigirlo, porque además la ley lo pide. Formar a todos los colectivos y a todos los profesionales en todos los aspectos que tienen que ver con la violencia hacia la infancia. Y cómo actuar, y cómo protocolarizar, y cómo responder, y hacia quién dirigirnos, y como la ley lo pide y lo exige, se puede exigir. Entonces, exigirlo en vuestros colectivos, ¿de acuerdo? Y nada, los dejo como... Siempre me gusta terminar con los retos. Y como reto es la formación, sigo pensándolo, nos falta mucho y hay que invertir mucho en eso. La necesidad de sensibilización social, porque hay que trabajar mucho todavía, aunque hemos avanzado, hay que trabajar mucho. Y, bueno, los recursos económicos, yo es que siempre lo planteo, y cómo actuar con el interés superior del niño. Que antes lo ha comentado alguien, ¿no? El interés superior del niño que parece que se nos olvida. Bueno, pero es que sabemos lo que es. ¿Sabemos qué es el interés superior del niño? Bueno, pues apuntaros. Artículo 2, Ley Orgánica 1/96, lo define. Y hace todo un relato de apartaditos donde dice qué es el interés superior del niño.
leéroslo porque os va a ser seguramente muy pues, visualmente incluso muy sorprendente. Artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. Os lo voy a pasar también para que os lo leáis. Solo ese artículo. Son 2 páginas del BOE. Y veréis que os va incluso a sorprender lo que es el interés superior del niño y cómo hay que ponderarlo y valorarlo, que te da incluso las herramientas para ello. Y leeros la ley, de verdad. Os va a sorprender. Pues muchas gracias, Esther. Daría esto para mucho rato más, ¿verdad? Sin duda. Sí. Vamos súper justitos de tiempo. Como tenemos el descanso, si queréis que hagamos un par de preguntas y acortamos un poquito el descanso para dar paso. No sé si hay algo en el chat. Si alguien No, en el chat no hay nada de momento. Las leyes dan menos juego. Hay que leérsela. Hola, muchas gracias, Esther. Nada. 2 preguntas muy concretas por el tiempo, ¿vale? Uno es, después de la LOPIBI, en la Comunidad de Madrid, ¿cuál va más o menos las fechas de un cierto ordenamiento en torno a menores? Un poco porque nos... Bueno, la Comunidad de Madrid tiene la ley del año 95, que es verdad que está en proceso de revisión. Justo estaba iniciado el grupo de trabajo y el texto cuando pilló la pandemia, y sé que se ha retomado y creo que está ya en informes de la consejería, con lo que debería de... Y hubo... hace nada, el mes pasado, hubo convocatoria pública para observaciones, con lo que debería de estar al caer que haya una propuesta de texto legislativo. Es verdad también que yo también os diré que quien nos haya leído la ley orgánica de la ley de Madrid del año 95 lo haga, porque era una ley muy buena, muy pionera, muy novedosa, que incluso con todas las modificaciones posteriores no ha decaído, o sea, no tiene nada contradictorio con las leyes actuales, pero que sin duda hay que actualizar e introducir todo lo nuevo. Yo espero que este año salga el texto nuevo en Comunidad de Madrid de protección a la infancia, sí. Vale, y luego yo creo que si podías abundar un poquito más en el asunto precisamente de la denuncia, ¿no? Yo creo que además, como era la protección, muchas veces tenéis responsabilidades sobre los menores, el acompañamiento judicial a una denuncia no, y luego todo el acompañamiento en el proceso judicial. Porque muchas veces nos encontramos por la dilatación del tiempo, que menores que en un momento denuncian algo, luego pasado unos meses dicen, mira, yo no quiero a mi padre le ocurra nada, o a mi madre, y ya ahí decae, digamos, su fuerza ante la denuncia, y casi estamos poniendo en el menor el sostener o no este proceso judicial, este acompañamiento, y un poco desde el área de protección, ¿qué reflexión tenéis sobre ello? A ver, en los temas de abuso no nos vamos a centrar porque denunciamos muchísimas historias, nos hacéis a la idea la de cosas que ahora mismo denunciamos, pero es verdad que en los temas de abuso la declaración del niño es muy importante, pero no puede ser exclusivamente el único sostén de un procedimiento, porque en abusos hay interés público en juego, que es también como lo de violencia. Es decir, los procedimientos de abuso pueden seguir aunque el niño, digamos, no quiera seguir declarando, y nosotros cuando tenemos unos informes que avalan ese abuso, obviamente, si no tenemos nada, es que si solo hay una manifestación y nadie ahí ha trabajado, o si venía de un ámbito de su casa, nadie había informado, investigamos lo que podemos, preguntamos a los profesionales que han trabajado con ese niño a ver qué se puede obtener y valoramos el caso con los letrados de la Comunidad de Madrid para ver la posibilidad de mantener una acusación particular. Y obviamente, si hay elementos mínimos, vamos adelante. Y se trabaja con el niño el que entienda por qué se sigue adelante. Porque ahí ya, si el niño está con nosotros, es que le hemos sacado, porque habrá muchas más cosas además de abuso, lamentablemente, y se tiene que trabajar esa recuperación de ese niño. Entonces, en parte de esa recuperación probablemente también muchas veces está encaminada a que entienda que sus padres, o su padre, o su tío, o su abuelo, debe recibir un castigo, una respuesta ante una conducta no adecuada. Entonces, eso también se trabaja con ellos. Ahora, luego ya cómo vaya el procedimiento, pues se queda un poco en manos de otras cuestiones más complejas. Los abogados de la parte también, si son buenos, malos, pues hay muchas cosas. Vale, había una pregunta muy similar en el chat y algún comentario, no sé si ha aparecido algo más. No. Bueno, hay alguien que dice, que yo también estoy muy de acuerdo con esto, que cree fundamental la formación en el ámbito judicial para proteger el interés superior del menor. ¿Y en qué punto estamos? Pues en el punto estamos, a ver, nosotros como entidad de protección nos ofrecemos en todos los foros y todas las jornadas y todo lo que hacen jueces y fiscales, según nos llaman, nos organizamos para ir, porque nos parece fundamental, pero sí que sigo
conozco, sé, y porque tengo compañeros que están en esos ámbitos, que seguimos siendo unos grandes desconocidos. Y que salvo que el profesional juez o fiscal que se pase a ese ámbito sea porque le apetezca y no sea simplemente un salto, ¿no?, para pasar luego a otro, y se busque un poco la formación y se interese, es verdad que, desde mi humilde opinión, ahí hay una carencia. Hay una carencia porque no es algo que haga currículo tampoco. O sea, por ahora, mientras no se especialicen a lo mejor los juzgados, ser experto en menores pues no es gran cosa, ¿no?, a la hora de uno de potenciarse, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, violencia de género sí, porque han hecho una especialización y se forman y tienen unos cursos muy potentes, tanto fiscales como jueces, para eso. Pues eso tiene que conseguirse en menores también. Y policía también, yo Policía creo, ¿no? también. Con policía hacemos también bastante formación o intentos de formación, y es todo, realmente todos los profesores también. Si el otro día estaba con los profesores y están deseosos de entender qué hacemos, cómo hacemos esto que he detectado, a quién se lo cuento. Se lo tengo que contar yo, se lo tiene que contar el orientador, el profesor. O sea, hay mucho desconocimiento. Nos queda mucho por hacer, mucho por hacer. Y estos foros son fundamentales. Querías, Ana, ¿no? Y allí también al final hacemos esas dos y yo creo que ya está, y así cortamos. Pero tenéis mi mail, cualquier cosa me escribís y... Hola Esther, buenos días. Gracias por tu intervención, muy interesante. Te quería preguntar, efectivamente, cuando a lo mejor tenemos un caso grave de un menor que la acción judicial no ha sido todo lo efectiva que debiera para protegerle, ¿en esos casos podéis actuar o solicitar que actuéis como acusación particular? ¿Intervengáis? No, nosotros actuamos como acusación particular con los menores tutelados. Con tutelados. De los que somos nosotros representantes legales, ni siquiera los guardados, tutelados, ¿vale? Los que, sabéis que hay guarda o tutela. En la tutela están suspendidos los padres de la patria potestad, ahí somos sus representantes y ahí nosotros ejercemos la acusación particular. Del resto de menores, nosotros no ejercemos acusación particular. Ahora, podría alguna asociación, a lo mejor sí, habría que ver el caso, las circunstancias. O sea, ya sería desde alguna asociación o algo, ¿no? El colegio, tal, pero no nosotros. Y luego ver si les dan... ¿Fiscalía de Protección de Madrid? Fiscalía siempre debe de seguir los procedimientos si hay interés público en juego. En los casos con menores suele haber un interés público en juego, pero luego hay que ver el caso en concreto. Vale, es que tenemos un caso donde ha habido una menor, ha habido prueba forense, positivo a semen del padre dentro de las braguitas de la niña, y el juez en instrucción dice que lo archiva provisionalmente porque la cantidad de semen es pequeña. Bueno, pero eso se puede recurrir. ¿Se ha recurrido? Sí, está recurrido. Pues hay que Están esperar a la a ver el espera, recurso. pero que es un poco, a ver, una barbaridad. Entonces, bueno, no nos olvidemos nosotros que de todas maneras que todo lo que el juez ve es mucho más que lo que nosotros conocemos. Desconocemos el conjunto de, eso solo lo podrá saber el fiscal y el juez. Entonces, también hay que ser cautos con el conjunto luego de información que hay. Ahora, dicho así, suena desde luego bastante alarmante. Me gustaría ver el conjunto de información para que un juez tome esa decisión, que me parece un poco como para que le tiren de las orejas a sus superiores. Nosotros pensamos que es un poco porque el padre es un alto cargo de la Guardia Civil, entonces... Es que hablar de este tipo de cosas me genera inquietud. Sí, a mí también. Decir que alguien pueda manipular o incidir en una decisión judicial me genera inquietud. Entonces, a ver el recurso. Te escribiremos para me contáis, sí, me contáis. Vale. Yo quiero pensar que los jueces son igual que nosotros de profesionales y son capaces de estar fuera de ese tipo de cuestiones, ¿eh? Lo quiero, claro, por supuesto. Pero hay que confiar en los profesionales. Sí, dime. Nada, yo en principio agradecer pues este espacio. Yo vengo de Colombia, soy odontóloga, no soy psicóloga. Y obviamente esto es un tema de interés mundial, esto no es... Venimos trabajando también en el área y cuando yo la escucho, efectivamente reconozco las mismas limitaciones en mi país que las que hay aquí. Tenemos limitaciones desde el punto de vista profesional, tenemos una reticencia, una interacción real, y cuando hablaba de que los casos se caen por formalismos, efectivamente parte de que se caigan por formalismos tiene que ver con que no hablamos un lenguaje común desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista clínico. Se requiere una interacción más real entre esas dos áreas para que luego esos procesos no se dilaten de la manera que se dilatan, o los conceptos que se tienen de lo que acaba de decir la persona que acaba de hablar, pues obviamente para el jurídico sean más claros, porque seguramente
La evidencia viene de una parte clínica, pero no tiene el juego de palabras que requiere la parte jurídica. Es decir, nos encontramos con los mismos problemas, con las mismas limitaciones, tenemos normas bonitas, nosotros tenemos una ley que se llama Ley de Infancia y Adolescencia, que tiene un trazado del 2018-2030 actualizada y habla exactamente de lo mismo, la corresponsabilidad como ciudadanos, como padres, como familia y como Estado. Entonces, tenemos muchas cosas comunes y creo que todos tenemos que ir a lo mismo que hablaba la primera persona de la ponencia. La formación es súper importante, pero lo que tú acabas de decir es más importante aún, o sea, una formación con integración y con un lenguaje común, creo que nos va a llevar a evolucionar, porque llevamos muchos años. De hecho, hay algunos reportes de una tesis de Freud, una tesis sobre la histeria, donde él hacía un diagnóstico de sus pacientes, que esa histeria estaba relacionada con abusos sexuales en la infancia, con conclusiones como las de Anar, provocados por padres, cuidadores, personas cercanas o familiares. Entonces no puede ser que desde 1826 al 2022 estemos igual o peor. Pues en ese sentido lo que os decía al principio, por eso yo os llamo a leer la ley, pero cuando uno llama a leer la ley es utilizarla, porque la terminología de la ley os va a permitir, como bien estás diciendo, que a lo mejor el jurídico, el juez, el fiscal identifique mucho más rápido. Entonces, utilizar el concepto de riesgo, utilizar los indicadores que ahí ponen de riesgo, que vienen de vuestro lenguaje, leéroslo y lo veréis. Utilizar el concepto de desamparo viene de vuestro lenguaje. El término violencia y cómo la define vino de las propuestas que se hicieron. Entonces, utilicemos ese lenguaje común que ya existe, que es además mucho menos jurídico que en otros sectores. Es que te os digo que es un lenguaje muchísimo más cercano a las terminologías que se usan en otros campos. Usemos lo común y entonces eso facilitará precisamente, efectivamente, que uno identifique mucho más rápido, que el que no esté tan formado, pero vea el artículo. Y ahí ya tienes la solución mucho más rápido. Muy bien, muchísimas gracias por las preguntas. Muchas gracias a ti, Esther. A vosotros. Te damos un aplauso. Gracias.